En este video vamos a explicar la metodología necesaria para poder balancear una ecuación redox. Vamos a hablar primero un poco de los pasos y luego vamos a explicar la metodología con un ejemplo en medio ácido y en medio básico. En primer lugar hablaremos un poco de los pasos. Empezando porque hay un paso cero que no está enlistado ahí porque es pues una cosa necesaria para poder empezar todo el tema de balanceo, que es simplemente identificar cuál especie es la que se reduce y cuál especie es la que se oxida, analizando los números de oxidación de todos los elementos en la ecuación. Una vez que se tiene eso, ya ahora sí se puede empezar con el paso uno de la metodología, que es plantear las semiecuaciones. Luego se balancean las especies que no sean oxígeno o hidrógeno. Luego se balancea el oxígeno con moléculas de agua, el hidrógeno con moléculas de H+. El paso 5 y 6 es solamente para el medio básico, que básicamente es que por cada H+ se agrega una molécula de hidróxido a cada lado de la ecuación, o sea, en reactantes y en productos. Luego se juntan los OH- y los H+ y se forman moléculas de agua. Paso 7, que ya ahí sí aplica para ambos métodos, es balancear las cargas, agregando electrones. Paso 8 es igualar las cargas, tanto en los reactantes como en los productos, en ambas semireacciones. Y paso 9 es ya sumar las semiecuaciones y cancelar las especies que se repiten. Entonces vamos a ejemplificar toda esta metodología con un ejemplo, empezando con el medio ácido. Tenemos acá una ecuación y como primer punto me gustaría recomendarles siempre que ustedes, a la hora de trabajar la metodología de las semiecuaciones, por cada paso ustedes vayan, de la igual manera que lo voy a hacer yo, escribiendo cada una de las dos semiecuaciones y le van agregando ese elemento extra que cada paso indica. De esa forma es más sencillo para ustedes encontrar dónde está el error en caso de que hayan cometido alguno y al final el procedimiento no está resultando. Si sobre una sola ecuación ustedes van escribiendo todos los pasos, tal vez no llegaron a la respuesta correcta, pero no saben dónde encontrar el error. Es más difícil y además de esta forma les va a facilitar la comprensión del tema. Entonces, arranquemos por lo inicial. Vamos a hablar de cuál especie se oxida y cuál especie se reduce, que es lo necesario para poder yo arrancar. Por supuesto, aquí ya están planteadas las semiecuaciones, pero vamos a ver en por qué es que yo tengo esa especie como la oxidación y esa otra especie como la reducción. Antes de iniciar, recordemos lo siguiente. Hay especies las que, digamos, de las cuales yo conozco cuál es su número de oxidación porque se repite usualmente. Empezando, por ejemplo, con los elementos puros, tal como decir, bueno, el nitrógeno en su forma molecular, o el oxígeno en su forma molecular, o cualquier elemento que esté solito y que su carga, que no la vemos escrita, pero está aquí, sea de cero. Esto quiere decir que el número de oxidación de esa especie es cero. Eso es primer punto esencial. Ahora, los iones que están solitos, por ejemplo, hablar de este H+ o de este cromo, el número de oxidación es bastante claro porque es la carga que tiene el ion propiamente. Entonces, por ese lado, también recordar la facilidad de los iones que están solos. Ahora, de los elementos que están dentro de una molécula, hay ciertos elementos que son sencillos de identificar. Por ejemplo, el oxígeno, sabemos que siempre va a tener un número de oxidación 2 menos cuando se encuentra dentro de una molécula. O el hidrógeno siempre va a tener un número de oxidación 1 más cuando se encuentra dentro de una molécula. De igual manera, los metales que están en el grupo 1 van a tener número de oxidación 1 más, los metales en el grupo 2 van a tener número de oxidación 2 más, y así continuamente. Esos son como pivotes que me ayudan a mí a identificar el número de oxidación de otros elementos que tal vez no son tan sencillos. Vamos ahora sí a resolver la sección que es saber qué número de oxidación tiene cada elemento. Como les mencioné previamente, este hidrógeno, por tener una carga de 1 positivo, va a ser número de oxidación 1 más. Y este cromo, para de una vez tenerlo claro, tiene número de oxidación 3 más. Acá en el agua,
es también bastante sencillo porque el oxígeno siempre es 2 menos y el hidrógeno siempre es 1 más cuando están dentro de una molécula. De igual manera acá este oxígeno va a ser 2 menos, este oxígeno va a ser 2 menos, este oxígeno va a ser 2 menos y este hidrógeno va a ser 1 más. Entonces yo tengo específicamente que encontrar el número de oxidación de este cromo, de este carbono y de este carbono por acá. Eso se hace de la siguiente manera. Ustedes plantean una ecuación diciendo las cosas de esta manera. El número de oxidación del cromo, para esta especie que está aquí, por la cantidad de cromos que hay, 2, más el número de oxidación del oxígeno, 2 menos, por la cantidad de oxígenos que hay, 7, tiene que ser igual a la carga de toda la molécula. ¿Cuál es la carga de toda la molécula? 2 menos. Entonces yo igualo esto a 2 menos. Y eso me queda una simple ecuación de la cual yo puedo despejar cuánto es el número de oxidación que debe tener el cromo ahí. Que si yo hago el despeje, me va a dar que el número de oxidación es 6 más. Vamos a hacerlo igual para esta especie que está acá. Decimos, el número de oxidación del hidrógeno, que es 1, por la cantidad de hidrógenos que hay, 2, más el número de oxidación del carbono, por la cantidad de carbonos que hay, más el número de oxidación del oxígeno, por la cantidad de oxígenos que hay, tiene que ser igual a la carga de la molécula. ¿Cuánto es la carga de la molécula? Es ese valor que no podemos ver ahí. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque es 0. Entonces yo igualo toda esta ecuacióncita a 0 y despejo el valor de C, que es el número de oxidación del carbono, que en este caso es 3 más. Y para el último, que es el dióxido de carbono, yo digo lo siguiente, el número de oxidación del carbono por la cantidad de carbonos que hay, más el número de oxidación del oxígeno por la cantidad de oxígenos que hay, me da la carga de la molécula, que es de 0 también. Despejo el número de oxidación del carbono y me da que es 4 más. Ahora, ya tengo todos los números de oxidación de todos los elementos. Y puedo ver que el cromo es la especie que se está reduciendo porque pasa de 6 más a 3 más. Y el carbono es el que se oxida porque pasa de 3 más a 4 más. Entonces, a la hora de yo pasar al paso 1, que es plantear las semiecuaciones, yo enlisto a la especie que se está oxidando y a la especie que se está reduciendo. No solo el elemento, por supuesto, sino a toda la especie tal como estaba en los reactantes. Y cómo esa especie se ve del lado de los productos. Aquí yo tengo el carbono que se está oxidando dentro de la molécula en su forma de reactantes y el carbono ya oxidado dentro de la molécula que está en los productos. No es necesario agregar a nadie más. No es necesario, por ejemplo, decir, bueno, pero aquí va el agua. No es necesario. O aquí va el H+. Tampoco. El H+ y el agua, y si eventualmente en otra ecuación hubiera una molécula de hidróxido, todo ese tipo de cosas van a ir apareciendo conforme vamos resolviendo con la metodología de las semiecuaciones. Eso se lo voy a recordar más adelante cuando tengamos el resultado. Por el momento, plantear las semiecuaciones es simplemente poner las especies en los reactantes, ya sea la que se oxidaba y la que se reducía, y cómo esa especie se ve en los productos. Ahora sí, pasemos a el paso número 2. Dice que es balancear especies excepto el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, me fijo únicamente en el carbono para la semiecuación de oxidación, que dice que aquí tengo 2 carbonos y de este lado solo tengo 1. Entonces necesito agregar un 2 por acá. Del lado de los reactantes tengo 2 cromos, del lado de los productos tengo solo 1, entonces necesito agregar también un 2 por acá. Siguiente paso, balancear oxígenos. Ahora sí, vamos a balancear los oxígenos con agua. Entonces, del lado de los reactantes tengo 4 oxígenos y del lado de los productos tengo 2 por 2, 4 oxígenos. Entonces no tengo que agregar moléculas de agua.
En la semiecuación de reducción tengo 7 oxígenos y del lado de los productos no tengo ningún oxígeno. Entonces necesito agregar 7 moléculas de agua. Ahora paso número 4, balancear hidrógeno con H+. Del lado de los reactantes tengo 2 hidrógenos y del lado de los productos no tengo ningún hidrógeno. Entonces necesito agregar 2 moléculas de H+, bueno, 2 iones H+. Vamos con la semiecuación de reducción. En los reactantes no tengo ningún hidrógeno, pero en los productos tengo 14. Entonces necesito agregar 14 iones H+, para ya balancear. Ahora, hasta aquí, realmente es un balanceo relativamente sencillo porque está muy claro cuántos elementos hay de cada uno de los lados de la ecuación, tanto en reactantes como en productos. Pero cuando hablamos del balancear cargas es un poquito menos intuitivo. Entonces vamos a hacerlo con calma. Empecemos con la semiecuación de oxidación. Acá me fijo en los reactantes. Y en los reactantes me pregunto, ¿cuánta carga hay en los reactantes? Veo que solo tengo una molécula y esa molécula tiene carga 0. Entonces, del lado de los reactantes, en su totalidad, tengo 0 cargas. Vamos ahora al lado de los productos. En los productos tengo 2 moléculas acá de dióxido de carbono que tienen carga 0. Y además de eso tengo 2 iones H+, que por cada ion H+, tengo una carga. Entonces, si por cada ion tengo una carga, los 2 iones me hacen 2 cargas positivas en este caso. Entonces, voy a agregar del lado de los productos tengo 2 cargas positivas. Dejémoslo hasta ahí. Vamos con la semiecuación de reducción y hagamos la misma metodología. Del lado de los reactantes tengo 14 H+, o sea, 14 veces una carga positiva. Y además de eso, tengo una molécula que representa 2 cargas negativas. Entonces, básicamente tengo 14 positivas y 2 negativas. Entonces, en total son 12 cargas positivas en el lado de los reactantes. ¿Cómo se ven los productos? Tengo que el cromo 3+, por cada cromo yo tengo 3 cargas positivas. Y tengo 2 cromos. Entonces, en total tengo 6 cargas positivas. Y el agua tiene carga 0. Entonces, si sumo los productos o la carga de los productos, tengo un total de 6 cargas positivas. Ahora sí, el tema de balancear las cargas es que yo pueda llegar a tener la misma cantidad de carga de ambos lados de la ecuación. Con esto, tengan claro que no se refiere a que la carga sea 0 en ambos lados. No, se refiere a que haya una igual cantidad de cargas. O que la diferencia de cargas, si lo quieren ver de esa forma, sea 0, pero no significa que en lo que haya en reactantes y en productos tiene que ser 0 cargas. Simplemente que sea la misma cantidad de ambos lados. ¿Cómo igualo yo cargas? El único recurso que tengo para hacer ese balanceo es agregar electrones. Y cada electrón es una carga negativa. Entonces, en la semiecuación de oxidación, veamos, tengo 0 cargas. Y en los productos tengo 2 cargas positivas. Entonces, yo le voy a agregar aquí 2 electrones. Entonces, ¿qué pasa? De un lado tengo 0 cargas. Del otro lado tengo 2 positivas y por agregarle 2 electrones tengo 2 negativas. Entonces, eso se me hace 0. Y ahora sí, la diferencia de cargas en ambos lados es 0. O sea, tengo la misma carga de ambos lados de la ecuación. Veamos la semiecuación de reducción. Tengo 12 positivas de un lado y 6 positivas del otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar 6 electrones de este lado. ¿Por qué? Porque si yo hago 6 cargas negativas y 12 cargas positivas,
se me hacen 6 cargas positivas. ¿Y qué es lo que tengo del otro lado de la reacción? 6 cargas positivas. Entonces ya yo tengo la misma cantidad de carga de ambos lados. Aquí hay un paso crucial para ustedes saber si están realizando el ejercicio correctamente. Y es que, pongan mucha atención, en la semiecuación de oxidación, los electrones deben ser siempre un producto de la ecuación. Jamás pueden quedar del lado de los reactantes. Y en la reducción, los electrones deben ser un reactante de la ecuación. Jamás van a estar del lado de los productos. Si a ustedes esto les queda al revés, puede ser posible que hayan hecho el balanceo de cargas incorrectamente. Ahora sí, teniendo claro cuántos electrones hay de cada lado de la ecuación en ambas semiecuaciones, paso a igualar esas cargas. Para igualar esas cargas, yo necesito multiplicar cada semiecuación por un valor de tal forma que los electrones sean los mismos en la oxidación y en la reducción. Para esto aquí ya yo pongo el valor, pero ¿cómo llego a ese valor? Hay dos formas. O tal vez verlo de cierta forma, que si yo multiplico 2 por 3 me da 6 y 6 por 1 me da 6 y ya igualé los electrones. Pero el método infalible es aplicar lo que se ve en la escuela como mínimo como múltiplo. Entonces yo escribo aquí, semiecuación de oxidación, semiecuación de reducción. En la oxidación yo tengo 2 electrones y en la reducción tengo 6. Si yo divido ambas semiecuaciones entre 2, aquí me da 1 y aquí me da 3 y ya no puedo continuar con el método. Entonces, ¿qué pasa? Que la oxidación la multiplico por 3 y la reducción la multiplico por 1. Y de esta forma ustedes pueden saber de forma certera siempre por qué número multiplicar la semiecuación completa. Y como les dije, la semiecuación completa. Entonces, todos los coeficientes estequiométricos van multiplicados por ese valor. En el caso de la oxidación, sería, aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Y 3 por 2, 6. Y en la reducción, como multipliqué por 1, todos los valores quedan igual. Y con eso ya casi termino el ejercicio porque solo me hace falta sumar las semiecuaciones y cancelar las especies que se repiten. Entonces, cuando dice sumar semiecuaciones es juntar todo lo que hay en reactantes en ambas semiecuaciones de un lado y juntar todo lo que es productos en ambas semiecuaciones del otro lado. Entonces yo voy a escribir tal como lo estoy viendo, 6 electrones, 14 iones H+, 3 moléculas de esta especie y aquí el cromo 2 o 7 2 menos. Aquí pongo los 6 dióxidos de carbono, 6 H+, los 2 cromos 3+, las 7 moléculas de agua y los 6 electrones. Y dice que es cancelar las especies que se repiten. En este caso, en ambos lados de la ecuación, a mí se me repite la cantidad de electrones. Y también se me repiten algunas moléculas de H+. Entonces, de estas 14 moléculas de H+, se me cancelan solo 6. Entonces, ¿qué voy a tener como resultado? 8 iones H+, 3 de esta especie, una de esta especie, y en el lado de los productos me van a quedar los 6 dióxidos de carbono, los 2 iones cromos 3+, y las 7 moléculas de agua. Y con eso ya está balanceado. Ahora, observen lo que les mencioné al inicio del ejercicio. Cuando yo arranco y planteo las semiecuaciones, no es necesario agregar de alguna forma este ion H+ o estas moléculas de agua. Ellas van a aparecer en un punto solitas. Y ya cuando llegué al último paso, aquí están la cantidad de H+ y la cantidad de agua que tiene que tener la ecuación para funcionar.
Y con eso tenemos ya listo el ejercicio para medio ácido. Vamos a pasar ahora al medio básico, que es muy parecido, simplemente por un par de pasos extra. Dice el problema: balancee la siguiente ecuación utilizando el método de las semiecuaciones y complete correctamente la información que se le solicita. En este caso, en medio básico. Y ahí ya tenemos la respuesta. Vamos a explicar cómo es que se llega. En primer lugar, como en el ejercicio anterior, es necesario saber cuál especie se oxida y cuál especie se reduce. Pero para esto, empecemos poniendo los números de oxidación a las especies, o a los elementos, mejor dicho, que siempre conocemos cuál es su número de oxidación. Por ejemplo, el hidrógeno siempre es 1 más, el oxígeno siempre es 2 menos y el hidrógeno siempre es 1 más. El oxígeno es 2 menos, el oxígeno es 2 menos, el hidrógeno es 1 más. El nitrógeno aquí está en su estado puro. Entonces, su carga es de 0, por lo que su número de oxidación es de 0. Y aquí el hidrógeno es 1 más y el oxígeno es 2 menos. Entonces, solo me hace falta conocer el número de oxidación del nitrógeno y el del talio en ambos lados de la ecuación. Empecemos con el nitrógeno. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Decimos el número de oxidación del nitrógeno por la cantidad de nitrógenos que hay, más el número de oxidación del hidrógeno por la cantidad de hidrógenos que hay, ojo que son 3, más el número de oxidación del oxígeno por la cantidad de oxígenos que hay, tiene que ser igual a la carga de la molécula, que en este caso es de 0. Y yo despejo, de tal forma que el número de oxidación del nitrógeno me da 1 menos. Hacemos lo mismo con el talio, decimos el número de oxidación del talio por la cantidad de talios que hay, más el número de oxidación del oxígeno por la cantidad de oxígenos que hay, me tiene que dar la carga de la molécula, que en este caso es de 0. Y si despejamos eso, me va a dar que el número de oxidación del talio es 3 más. Y por último, el número de oxidación del talio por la cantidad de talios que hay, más el número de oxidación del oxígeno por la cantidad de oxígenos que hay, más el número de oxidación del hidrógeno por el número de hidrógenos que hay, tiene que darme la carga a la molécula, que es de 0. Y en este caso, el talio va a tener número de oxidación 1 más. Y ahí sí, ya tengo claro por qué la especie que se reduce, o también llamada el agente oxidante, es esta especie, que es la que contiene el nitrógeno. Y la especie que se oxida, que es la llamada agente reductor, va a ser esta, que es la que contiene el talio, que es la especie que se está reduciendo de 3 más a 1 más. Y ahora sí, planteo las dos semiecuaciones, que simplemente es poner cómo era ese elemento en los reactantes y cómo se ven los productos para el que se oxida y para el que se reduce. Y empiezo a balancear. Paso número 2, entonces. Balancear todas las especies excepto el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, en este caso, como ignoro el oxígeno y el hidrógeno, solo me fijo en el nitrógeno. Y veo que tengo un nitrógeno en los reactantes y 2 nitrógenos en los productos. Entonces, agrego un 2 por acá. Y ahora sí, ya balanceé el nitrógeno. Para el talio, veo que tengo 2 en reactantes y solo 1 en productos. Entonces, agrego un 2 por acá. Listo. Paso número 3. Balancear oxígeno con agua. Entonces, me fijo que en el lado de los reactantes tengo 2 aguas. Perdón, 2 oxígenos. Y en el lado de los productos no tengo ningún oxígeno. Entonces necesito agregar 2 moléculas de agua para poder realizar el balanceo del oxígeno. Voy con la semiecuación de reducción. Veo que tengo en el lado de los reactantes 3 oxígenos. Y en el lado de los productos tengo 2 oxígenos. Entonces me hace falta uno más. Por eso voy a agregar una molécula de agua. Y listo. Ahora vamos a balancear el ion H+. Vamos a ver. De este lado tengo 2 y 1, 3. Y por cada molécula entonces hay 3. Y tengo 2 moléculas. En total tengo 6
hidrógenos en el lado de los reactantes. Y en el lado de los productos tengo 2 hidrógenos. Entonces, de un lado hay 6, de un lado solo hay 4. Entonces, necesito 2 H's más. Y ahora sí, de cada lado de la ecuación tengo 6 y 6. Vamos con la reducción. En el lado de los reactantes no tengo ningún hidrógeno, pero en el lado de los productos tengo 2 y aquí también tengo 2. En total, 4 H's más. Entonces necesito poner del lado de los reactantes 4 iones H más. Y listo, ya balanceé el hidrógeno. Pero el paso 5 y 6 deben ser aplicados porque estamos en medio básico. Entonces dice el paso 5 que por cada H más que agregué en el paso anterior, agregue iones hidróxido a cada lado. Entonces, vemos por acá que yo agregué H más aquí y agregué H más acá. Entonces yo necesito agregar de ambos lados de la ecuación 2 OHs y acá también 2 OHs. Y por acá también agregué 4 H's más, entonces tengo que agregar 4 H's y por acá también 4 OHs menos. Y dice el paso 6, que agarre esos OHs y H's más, los junto y esto forma moléculas de agua. Siempre obviamente que sea posible. Entonces, yo veo por acá que puedo juntar estas 4 iones OH y esos 4 H's más y formo 4 aguas. Y aquí también puedo juntar estos 2 H's más y esos 2 hidróxidos para formar 2 aguas. Entonces lo voy a escribir acá. De este lado me quedan 4 moléculas de agua y de este lado me quedan 2 moléculas de agua. Y listo. Eso era el paso 6. Ya el paso 7 es conocido, que es el tema de balancear las cargas, que como les comenté previamente es simplemente observar cuántas cargas hay en el lado de los reactantes, cuántas cargas hay en el lado de los productos y agregar electrones de tal forma que yo tenga la misma cantidad de carga a ambos lados. Entonces, veo la semiecuación de oxidación, cuento la cantidad de cargas, en este caso cada ion OH- es una carga negativa y yo tengo 2, entonces son 2 cargas negativas. Y esta molécula tiene carga 0, entonces en total tengo 2 negativas. Del lado de los productos, tanto el nitrógeno como el agua tienen carga 0, entonces significa que en total en los productos tengo 0 cargas. ¿Qué hago entonces para balancear? Pues si de un lado tengo 2 cargas negativas y del otro lado tengo 0 cargas, si a este lado le agrego 2 electrones, ¿verdad? Recordemos que un electrón es igual a una carga negativa. Entonces, si aquí agrego 2 electrones, estoy agregando 2 cargas negativas. Y ya de esta forma tengo la misma cantidad de carga en reactantes y en productos. Entonces voy a poner acá 2 electrones. Y listo. En la semiecuación de reducción hago lo mismo. Cuento la cantidad de carga en reactantes. En este caso el agua tiene carga 0 y el hidróxido de talio tiene carga 0. Entonces en total los reactantes tienen carga 0. Y en el lado de los productos me fijo que el hidróxido de talio tiene carga 0, el agua tiene carga 0, pero tengo 4 iones OH y cada ion OH es una carga negativa. Entonces, si tengo 4, en total tengo 4 cargas negativas. Y de la misma forma, si en los reactantes tengo 0 electrones, bueno, 0 cargas negativas, y en los productos tengo 4 negativos, hace falta nada más agregar 4 electrones de este lado. Y ahora sí, tengo 4 negativas de un lado y 4 negativas del otro. Entonces voy a poner aquí 4 electrones. Y ya yo tengo el tema de las cargas agregadas. Ahora me hace falta, digamos, balancear
o igualar esa cantidad de electrones a ambos lados en ambas semicuaciones. Entonces, mínimo común múltiplo. Para ir a la segura, pongo aquí oxidación, pongo aquí reducción. Yo sé que la oxidación agregué 2 electrones y en la reducción agregué 4. Entonces, si yo divido esto entre 2, aquí me da 1 y aquí me da 2. Entonces, la oxidación la multiplico por 2 y la reducción la multiplico por 1. Y de ahí nacen los números que tengo aquí escritos. Si multiplico toda la oxidación, multiplico los coeficientes de toda la oxidación por 2, me quedarían 4 OHs, 4 de esta especie, 2 de esta, 8 aguas y 4 electrones. Y el lado de la reducción, como va multiplicado por 1, ninguno de los coeficientes cambia. Este se mantiene como 4, este se mantiene como 4, este se mantiene como 1, como 2, como 1 y como 4. Y listo. Ya acá, para ahorrar tiempo, sumé todas las semicuaciones. Aquí tengo todas las especies que estaban del lado de los reactantes y todas las especies que están del lado de los productos. Y cancelo lo que se repite. En este caso, se me cancelan estos 4 OHs con estos 4 OHs. Se me cancelan esos 4 electrones con estos 4 electrones. Y 4 de estas 8 aguas se me cancelan con 4 de acá. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación final? Sería 4NH2OH más el hidróxido de talio. Y del otro lado de la ecuación me quedan los 2 nitrógenos. Me quedarían 5 aguas y 2 hidróxidos de talio. Aquí casi se me va el pequeño detalle que aquí hay un agua más. Entonces, en total son 8 y 1, 9 moléculas de agua. Y de este lado había 4 moléculas de agua. Casi se me va el detalle y por eso es que al final quedan 5. Pero así es como concluye el ejercicio ya con la ecuación completamente balanceada. Y como último punto quiero dar un consejo final. Y es relacionado con más que todo el tema del orden. Les mencioné previamente que cuando resuelvan un ejercicio balanceo, siempre vayan escribiendo la ecuación desde cero con lo que agregaron en el paso anterior, aunque sea muy repetitivo y tome mucho tiempo, para poder encontrar cualquier error de forma más sencilla. Y también el punto que les mencioné de que a la hora de balancear las cargas, en la oxidación los electrones deben ser un producto y en la reducción los electrones deben estar como un reactante. Ahora, para concluir el video, nada más mencionarles que es pregunta típica preguntar por la cantidad de electrones transferidos. Eso es un concepto que no solamente en balanceo redox es necesario, sino que también lo retomaremos más adelante en el tema de potenciales de celda. Y ese valor es la cantidad de electrones que se transfieren de la oxidación hacia la reducción. Esa cantidad de electrones siempre tiene que ser la misma. Entonces, por ejemplo, acá, antes de haber igualado la cantidad de cargas en ambas semicuaciones, yo tengo que de un lado en la oxidación hay 2, pero en la reducción hay 4. Entonces, eso todavía no es la cantidad de electrones transferidos. Para yo poder concluir cuántos electrones se transfirieron, necesito tener igual cantidad de electrones en ambas semicuaciones. Pero es una pregunta muy común. Con esto concluye el video y ahora pueden continuar con el tema de celdas electroquímicas y potenciales de celda.